Iniciar grabación. Bueno, muchachos y muchachas, vámonos directamente a trabajar. Dice, responda a las preguntas 81 y 82 de acuerdo con la siguiente información. Representantes de los gremios minero y petrolero han enviado un comunicado al gobierno con la intención de obtener los permisos necesarios para intervenir la selva amazónica. Estos gremios argumentan que esta intervención permitiría mejorar la competitividad entre el sector del mercado y generar empleos para las comunidades de la región del Amazonas. Por otra parte, los líderes de algunos pueblos indígenas, y les iba a decir algo, si ustedes se dan cuenta, leer todo esto es tedioso, muchachos y muchachas, y más cuando ustedes vayan a hacer matemáticas y toda esa vaina, pero nosotros lo estamos haciendo así, pero ustedes saben que yo tengo un método totalmente diferente, que es que nosotros nos vamos, sacamos resumen, palabras clave de acá, pam, pam, nos vamos por acá, nos leemos y hacemos la lectura secuencial, pero eso no lo vamos a hacer sino hasta las clases de la próxima semana, porque ahorita necesito que desarrollemos la lectura crítica. Es pesado, dan ganas de llorar, si les cuento. Leer esto da ganas de llorar. Pero no se preocupen. Después de la calma, después de la tormenta viene la calma. Tranquilos, no se me preocupen. ¿Listo? Para eso estoy yo, para ayudarle. Bueno, entonces dice que por otra parte, no se pongan tristes. Me van a hacer llorar. No, mentiras. Por otra parte, los líderes de algunos pueblos indígenas del Amazonas llevan varios meses pidiendo la ayuda del gobierno para proteger los territorios de sus hermanos aislados. Entonces hay dos partes, el gremio minero y petrolero y los indígenas. Dice entonces que en este caso estos pueblos indígenas o los pueblos hermanos aislados de los indígenas son aquellos que han decidido voluntariamente aislarse de la selva huyendo de la esclavitud, la violencia y las enfermedades que la civilización occidental ha traído consigo en los últimos siglos, desde el descubrimiento de Europa, precisamente, de Europa, del descubrimiento de América. La amenaza 1689, creo que es el descubrimiento de América, si no me falla la memoria. Pero bueno, ¿listo? De los últimos 5 siglos, estamos hablando de 1600. ¿Listo? La amenaza para estos pueblos aún sigue latente, es decir, que ellos se sienten amenazados y que, por ejemplo, en el último año varias de estas comunidades se han ido seriamente o se han visto afectadas por cuenta de contagios de gripa, de sarampión y productos de encuentros entre leñadores de maderas ilegales, ¿cierto? Bueno, la madera no es ilegal, el trabajo de los leñadores ilegales sí. ¿Por qué? Porque han ido desplazando a las personas de estos territorios. Ahora viene la solución. Todo esto es el argumento, pero yo luego les voy a explicar cómo hacer eso que ustedes están viendo ahí, que aunque parezcan simples líneas, es la base para poder responder de forma más rápida. Dice que para tomar una decisión informada sobre este tema, el gobierno, espérenme que viene alguien más, ahí viene Natalia. Dar matemáticas de último. Hoy, ya les voy a explicar y les voy a decir varias cosas, ¿listo? Les voy a ir diciendo varias cosas. No se me preocupen, no se me asusten. ¿Listo? Yo les voy a explicar bien. Lo que pasa es que no les digo ahorita porque si les digo ahorita se me van a confundir mucho. Y lo que necesito es que creen ese criterio, que su cabecita, discúlpenme lo que... No, no los voy a regañar. Pero les voy a decir algo. Resulta y pasa que nosotros somos la sociedad más conectada a las redes sociales. Entonces tenemos TikTok, Instagram, Facebook. Entonces todas esas redes sociales poquito a poquito nos van quitando nuestra capacidad de retención. Y lo que yo estoy haciendo, o al menos lo que hago en las clases, es revertir eso. ¿Qué, profe? Entonces es malo usar TikTok. No estoy diciendo que sea malo, estoy diciendo que lo tenemos que usar de forma consciente. Profe, que tengo que dejar de ver memes. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que tenemos que ser conscientes y entender las herramientas. ¿Listo? Y las formas en que las podemos usar. Bueno, ahora, esta es la solución. Dice que para tomar una decisión informada sobre el tema, el gobierno ha pedido la colaboración del Ministerio de Minas y Energía, como de los académicos estudiosos de la cultura y la cosmovisión de estos pueblos indígenas del Amazonas. Ahora, los académicos dicen que teniendo en cuenta la gran vulnerabilidad de estos pueblos indígenas que están aislados, lo que se debe hacer en cierta manera es crear estructuras legales que los protejan y que se les pueda impedir o que se les pueda dar su aislamiento voluntario y que quienes trabajen en esa parte de la zona minera y petrolera pues no los vayan a afectar con esos encuentros. Pero el dilema es que por acá está diciendo que hay un grupo de madereros ilegales en la zona. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta eso, por eso lo señalé ahí. ¿Listo? Ahora dice la siguiente, respetando su autodeterminación a no ser contactados y protegiendo el gran patrimonio cultural, espiritual y natural que ellos poseen. No quieren ser contactados. Por otra parte, desde el Ministerio de Minas y Energía se argumenta que la solución está en que se reúnan los gremios minero, petrolero, maderero, etcétera, etcétera, con
las comunidades indígenas del Amazonas, incluyendo las comunidades en aislamiento voluntario. Pero si yo tengo lectura crítica, muchachos y muchachas, estas comunidades no, no, no se quieren reunir. Ellos están diciendo expresamente no queremos, no queremos. Voluntariamente lo estamos haciendo. Entonces, ¿qué va a pasar? No los voy a regañar, pero hay que tener en cuenta eso de ahí, porque resulta y pasa, dice que así se puede negociar las partes de la selva y que así puede ser explotada de forma legal, bla, bla, bla. Y que finalmente hay un beneficio económico, que es prácticamente por lo que se da este trabajo. Aquí está, imagino yo que es Calle H, Humberto de la Calle, bueno, alguien así, en 2017 no sería relevante, salvo que nos pregunten quién es el autor, pues sabemos que es Calle H. 2 de noviembre del 2017, una política del buen vecino, aquí está el título, aquí está el enlace, el artículo, entonces esto sería una revista. ¿Listo? Pregunta número 81, o sea, imagínense el dolor de cabeza que ha de ser leerse todo esto, venir acá y luego venir otra vez acá y luego otra vez acá y luego contrastar acá. Perdemos mucho tiempo, muchachos y muchachas. Por eso es que yo les digo que el método que yo les voy a explicar, no se los explico ahorita. ¿Por qué? Porque en este caso necesito es que ustedes se den cuenta de cómo funciona la estructura y es como cuando uno compra un videojuego. ¿Listo? Que cuando uno compra un videojuego, uno lo conoce y luego lo hackea. O bueno, a mí me pasó con el Dragon City. Dice, de acuerdo con los intereses involucrados en la situación descrita, entre quienes sería más probable que se genere el conflicto. Entre los pueblos indígenas y los académicos, entre el gremio minero y los pueblos indígenas, entre los mineros y el gremio petrolero, o entre el gremio de madereros ilegales y el gremio petrolero. A, B, C o D, muchachos y muchachas. 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La respuesta, muchachos y muchachas, es la B. ¿Por qué es la B, profe? Si ustedes se dan cuenta, la situación cuál es. Miren, aquí tenemos el contexto, no necesitamos volver a leer esto. Por acá hay un grupo de indígenas que están diciendo no queremos, no queremos, no queremos. Y por aquí hay otro grupo que dice queremos, queremos, queremos plata, queremos plata. ¿Quiénes van a generar ese conflicto? ¿Los indígenas y los académicos? ¿Por qué? O sea, ¿qué sentido tendría decir, por ejemplo, que los académicos? Si los académicos en dado caso están apoyando a los pueblos indígenas, entonces no genera un conflicto con ellos. ¿Listo? No genera un conflicto en dicho caso. Entre el ministro de Minas y Energías y el gremio petrolero, ¿por qué? Si el mismo ministro o el mismo ministerio les está proponiendo una solución. Entonces no puede ser porque les está diciendo, bueno, sí, y aquí no lo dicen, miren, aquí no lo dicen, que se busca negociar. Entonces si se busca negociar no va a haber un conflicto. Ahora, entre los grupos madereros ilegales y el gremio petrolero, ¿pero por qué? ¿Ustedes creen, por ejemplo, que van a salir quienes trabajan de forma ilegal a decir, ah, sí, es que nosotros somos los madereros ilegales? Más fácil los van a capturar y más fácil se los van a llevar a la cárcel. Es como que salga en el país alguien que diga, no, es que yo soy narcotraficante, miren, y todo, yo tengo todo esto. No tiene, no puede, no tiene sentido. ¿Listo? La D no tiene sentido. Imagínense que yo digo, no, yo soy el representante del gremio de los narcotraficantes de Colombia. Hermano, pero usted está haciendo una cosa ilegal. Usted no es representante de nadie, usted es un vándalo. Entonces, por eso no es la D. Entonces, en este caso, ¿entre quiénes? Muchachos y muchachas. La B, entre los mineros que buscan trabajar y le van a decir, bueno, y, por ejemplo, ellos van a decir, ah, no, sí, es que nosotros vamos a sacar un poquito de la selva. ¿Ustedes creen que realmente ellos teniendo la oportunidad de explotar las selvas van a quedar con un pedacito? Pues no le van a respetar el territorio a los indígenas. ¿Y qué va a pasar? Que estos indígenas que están diciendo, no queremos, no queremos, no queremos, ahí es donde se va a generar ese conflicto. ¿Por qué? Porque ellos no quieren, no quieren y simplemente no quieren. ¿Listo? Y hay que tener en cuenta eso porque la pregunta número 82 nos dice lo siguiente. En relación con la propuesta planteada por el ministro de Minas y Energía, ¿cuál de las siguientes opciones describe una posible reacción o respuesta que no se tuvo en cuenta en dicha propuesta? Que los gremios petroleros y mineros solo quieren beneficiarse de la extracción ilegal, que los académicos no tienen en cuenta los beneficios que conlleva el modelo extractivo, que los pueblos indígenas aislados voluntariamente no acepten entablar ningún tipo de relación o que los grupos madereros ilegales no tengan las vías para poder negociar la explotación legal de los bosques. La es muy... ¿Qué tiene que ver? La D no es, quitemos la D es un dolor de cabeza.
¿Quién va a salir y va a decir, no, yo soy representante de los narcotraficantes y quiero que el gobierno me dé garantías? No tiene sentido. A, B, C o D. Ahí les quité una opción, muchachos y muchachas. 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La respuesta, muchachos y muchachas, no es la A, que los gremios petroleros y mineros solo quieren beneficiarse. Puede ser, pero está hablando de la propuesta del ministerio, específicamente del ministerio. Entonces, y esto va a pasar, pasará después, no antes de la propuesta. Entonces, no es la A. Nos queda la B y nos queda la C. Que los académicos no tengan en cuenta los beneficios que conlleva el modelo extractivo legal que busca el desarrollo económico del país, pero ¿será que eso no se tuvo en cuenta? O más bien no se tuvo en cuenta la opinión de los pueblos indígenas aislados que no quieren, ellos dicen no queremos. Y si se va a negociar, pues ¿cómo se va a negociar si ellos no quieren? Entonces, ¿cuál es la respuesta? 5 segundos. 5, 4, 3, 2. Ahí sí, ¿cómo cambian de opinión? Mentira, muchachos y muchachas, la respuesta es la C. ¿Listo? ¿Por qué es la C? Bueno, profe, puede ser que sí, que de pronto los académicos no hayan tenido en cuenta el beneficio económico que lleva el modelo extractivo. Pero ¿qué tiene que ver eso con que los pueblos indígenas nos estén diciendo, nosotros estamos en un aislamiento voluntario, no queremos, miren, y por eso les marqué aquí el no en grande? Entonces va a llegar el gobierno a decir, bueno, vamos a negociar con ustedes. Oigan, pero es que no queremos, no queremos. Entonces no se tiene en cuenta la opinión. ¿Listo? De ahí, muchachos y muchachas, que tengamos que tener esa inferencia, ¿listo? Y por eso las palabras clave nos van a servir. Luego yo les voy a explicar bien, yo ya les había explicado las primeras semanas cómo se utilizaba el método de las palabras clave, pero luego se los vuelvo a explicar para que lo pongamos en práctica y hagamos, creo que vamos a volver con el tema de los simulacros, de que yo les digo, tienen 20 preguntas, no, 10 preguntas, 20 minutos, respondan, pero en vez de 20 minutos van a ser 10. No, yo creo que de pronto fue en otra clase, Xiomara, porque esa en específico no las hemos respondido. Las que sí hemos respondido, o las que yo te puedo decir que en algún momento llegamos a responder, eran las que estábamos haciendo ahorita, de lectura crítica, espérame, de lectura crítica, la del gorila. La del gorila y la capacidad de retención, esa la hicimos la segunda semana de clase, que yo les había explicado y les había dicho. ¿Listo? Pero incluso acá hay preguntas nuevas. Porque esta, la 65 no estaba, y esta, la 66 sí estaba, pero la 65 no, y la 64 sí. Entonces ahí está. Por eso es que te suena similar, porque esa ya la habíamos tenido la segunda semana, pero específicamente lo de sociales, esto es nuevo. ¿Listo? Ahora, pregunta número 83. Imagínense el dolor de cabeza que ha de ser leerse todo este texto, muchachos y muchachas, para que ahora nos diga la 83 lo siguiente. O sea, por eso es que yo les digo que aquí nosotros tenemos que utilizar el método de las palabras clave para que no nos vayamos a enredar con tanto texto. Listo. Ah, bueno. Ah, no, mentira, Xiomara, si tú estuviste esta mañana y respondimos esto esta mañana. ¿Cómo? ¿No estuviste esta mañana? Que yo te había dicho lo de Temu, lo de Chain. Creo que tú habías alcanzado a entrar, pero tú ingresaste fue la segunda hora. Las que hicimos de la 81 y la 82, creo que contigo no las habíamos solucionado. Las solucionamos con Isabela, con Libet. Sí, la 83 sí, pero la 81 y la 82 no. Esta sí, esta tú ya sabes cuál es la respuesta a la 83. ¿Listo? Un grupo de campesinos productores de papas se han visto afectados por la entrada de vigencia de un tratado de libre comercio que ha permitido el ingreso al país de alimentos de extranjero de acuerdo con que estos son más económicos, incluyendo la papa. La situación se ha complicado tanto para ellos que sus ingresos se han reducido considerablemente y se ha puesto en riesgo su permanencia como agricultores. Esto afecta aspectos esenciales como su vida, dado que muchos de sus tradiciones o elementos culturales están relacionados con el cultivo de la tierra. Los campesinos mencionan que los productos o los políticos les prometieron en sus campañas que no se les afectaría y que por el contrario se les ayudaría a proteger sus negocios.
Ante esta situación, deciden rescatar una antigua tradición, la cual es que los mercados campesinos o los mercados campesinos donde se puede vender sus productos sin intermediarios a precios más bajos. Con esto buscan mejorar la calidad de vida de los productores y que las personas accedan a alimentos de alta calidad y que sus productos compitan en mejores condiciones frente a los productos extranjeros. Ahora bien, se busca ampliar este tipo de mercado a todo el país, pues la medida ha sido altamente beneficiosa para los cultivadores de papa, para los consumidores y para la tradición, pues se rescatan las prácticas olvidadas. ¿Cuál de las siguientes dimensiones se tiene en cuenta o se privilegiaron en la solución planteada por los campesinos? Social, política, cultural, social, económica, cultural, política, económica. A, B, C o D. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La respuesta es la C. ¿Listo? Porque es la C, económica y cultural. Les voy a mostrar y les voy a hacer exactamente el mismo ejemplo que hice con las muchachas en la mañana. Resulta y pasa que el problema es el siguiente. Están trayendo la papa de Brasil, ¿cierto? A Colombia. Entonces, imaginemos, ¿se acuerdan? Y les voy a mostrar por acá. Esto hace parte de una de las primeras clases que nosotros tuvimos, que fueron los sectores productivos. Acuérdense que los sectores productivos en Colombia son tres, aunque en la actualidad hay más, pero dejemos los tres. ¿Listo? O el ITFE se va a centrar en los tres. ¿Cuáles son, profe? Los sectores productivos son el primario, el secundario y el terciario. El primario es donde se sacan todos aquellos recursos primarios, como lo es el pescado, el maíz, lo que se saca de la tierra, etcétera, etcétera. El secundario es la transición de todo esto a la industria. Entonces, el pescado, bueno, el atún lo enlatan, se transforma en la ropa, la camisa, el celular, etcétera, etcétera. Y el sector terciario es el que nos vende los locales, los centros comerciales, los hospitales, las escuelas, etcétera, etcétera. Entonces, en el sector primario está el campo, secundario está la industria y el terciario está la tienda. Entonces, se nos está diciendo que unos campesinos que hacen parte del sector primario se quejan porque ha llegado del sector terciario una papa proveniente de Brasil. Entonces, esa papa que proviene de Brasil, ¿cierto? Esta papita de Brasil vale, por ejemplo, a 500 pesos cada papa. Mientras que los campesinos que venden esa misma papa tienen que venderla a 100 pesos, por decir algo, para que aquí la industria y el servicio la puedan comercializar y la lleven a la tienda. De ahí que si nosotros compramos en la tienda sea más caro. Profe, ¿por qué es más caro comprar en la tienda que a los campesinos? Pues porque hay una industria, hay un servicio, ¿cierto? Hay toda una serie de elementos que son indispensables para que yo vaya a la tienda y compre el Sonti, para que yo vaya a la tienda y compre la papita, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, claro, si el campesino la vende a 100, ¿qué va a pasar? Que si no le compran y les compran ahora el 20% de esas papas, pues obviamente se van a ir a quiebra. Mientras que las que vienen de Brasil, ¿qué van a hacer? Las van a comprar y ese 80% va a beneficiar a quienes las compran. Pero los campesinos están diciendo, un momento, resulta y pasa que esa medida, si bien beneficia a la ciudad, a nosotros no. ¿Por qué? Porque era lo que yo les estaba mostrando y lo que les quería mostrar de unas tendencias que, bueno, que nosotros o que ustedes van a ir viendo en internet y que se ve en internet, porque ya hoy en día esto se ve, y es, por ejemplo, esto de acá. Aunque ustedes no lo crean, muchachos y muchachas, este tipo de industrias, como lo es Temu, como lo es Chain, ¿qué pasa? Generan producción a un costo más o a un costo más económico. Entonces, ¿qué va a pasar? Que todo esto, miren, todo esto que uno dice, wow, profe, yo compraría en Temu, esto lo necesito. Pues, ¿qué va a pasar? Que quienes producen precisamente esos productos en Colombia, ¿qué va a pasar? Se van a ir a la quiebra. Porque entonces la gente va a decir, ah, no, pues yo los compro en Temu, que en Temu, mire, me sale estos zapatos, profe, imagínese, uy, estos zapatos, profe, mire, me quiero comprar estos zapatos. ¿A cuánto, profe? Uy, valían 147.000. Ahora en Temu están a 77.000. Voy a girar la ruleta de Temu para ver si me sale más económico. Entonces, ¿qué va a pasar? Que lógicamente se van a vender más económicos, pero aquel emprendedor colombiano, ¿cierto? Que hace este mismo zapato no le puede competir a 77.000. Por mucho y si acaso los podría llegar a vender, por decir algo,
a 100.000. Pero imaginemos que el valor real es 150.000 pesos. Entonces la gente que va a comprar va a decir, no, no, este man me quiere tumbar. Pero no es que los quiera tumbar, muchachos y muchachas. Lo que pasa es que, pues, una empresa necesita pagar seguridad social, necesita pagar empleados, necesita pagar maquinaria, insumo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lógicamente, la empresa o a Colombia, el producto va a ser más caro. A diferencia de que si yo lo mando a comprar en Temu. Ah, profe, eso qué va, eso en Temu sale más económico. Miren, eso se demora 15 días, pero eso todo eso. ¿Ustedes saben por qué se demora Temu 15 días? Porque mandan esos containers, o sea, esos contenedores grandes metálicos con todo eso que la gente pide, y entonces todo eso lo empiezan a clasificar, pero eso lo mandan es desde China. Entonces llegan a los puertos y cuando llegan a los puertos empiezan a clasificar por pedidos, por guías, etcétera, etcétera. Y de ahí a que se sacan esos pedidos y luego llegan hasta la casa es otro proceso más largo. Por eso se demoran 15 días, hasta un mes se podrían demorar, porque eso, todo eso constantemente se está exportando. Eso se llama exportación. O sea, los chinos lo exportan, nosotros los importamos porque los traemos hacia nosotros. ¿Listo? Pero ¿qué va a pasar? Que frente a la realidad esto va a generar quiebra. Y incluso hay un documental, si quieren lo pueden buscar, El lado oscuro del capitalismo en China. Es una locura, muchachos y muchachas. La gente trabaja 18 horas al día, les pagan como 0.5 dólares por cada 10. Uy, no, eso es una locura. Entonces, claro, uno dice, no, profe, esto que, miren, esta gorrita, ay, profe, esta gorrita, mire, profe, esta gorrita, ¿ustedes saben cuánto le está costando en vida a una persona producir una gorra de estas? Ay, profe, es que está 17.000 pesos, mire, está muy bonita. Pero ¿saben cuánta explotación laboral hay en China para que se produzca esto? Yo no les estoy diciendo mentiras, si quieren pueden buscar información. Entonces, algo más o menos así nos está poniendo esto de aquí, que se están trayendo productos de afuera y lógicamente los campesinos están diciendo, hermano, nos estamos quebrando. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ellos? Ah, bueno, vamos a rescatar la tradición de vender en el mercado campesino estos productos y ya no los vamos a vender a 100 pesos, por ejemplo, para ser competitivos, si los están comprando en la tienda a 500, los vendemos a 300 o a 350. Entonces ahí ya hay un margen menos y estos campesinos obviamente tienen, y la respuesta es por eso económica y cultural, porque se rescata la tradición, se evita traer de Temu, ¿cierto, Xiomara? Xiomara estaba diciendo eso. Ujú. Y me los va a comprar, dice Heidi. La razón que se fue de la llamada. Sí, oferta y demanda, ¿listo? Entonces, como Temu se vuelve muy viral, como Temu se vuelve muy viral, miren, yo estoy aquí generando la explicación y por allá alguien, es que yo estoy seguro que alguien en este momento está escuchando esto, comprobado. Oiga, pero ustedes sabían incluso que el comercial de Temu es racista. Yo me di cuenta esta tarde, miren. Feels like a dream, feels like magic. Now I believe I can have it. ¿Sí ven por qué es racista? Miren, era una crespita morena y miren lo que se convierte. Now I believe I can have it. Dios mío. No, pero sí. Esos son mensajes, entonces son cosas, muchachos y muchachas. ¿Listo? Y yo, no me lo puedo creer. Incluso aquí, miren, el muchacho. Shop like a billionaire. Download the Temu app and... Bueno, muchachos, es hora de que utilicen mi código de Temu, se los voy a escribir. No, mentira, no, mentira, ya no tengo. No, no uso Temu, yo no apoyo eso. Toda la clase y toda la hora y media de clase era para que utilizaran mi código promocional en Temu para que me dieran regalitos. Ay, no, es que a mí me da mucha risa esto, pero no, frente a la realidad sí es una cosa bien bastante pesada, muchachos y muchachas. ¿Listo? Ahí está, como para... siempre me sale ese anuncio para cuando coloco mi video de sonido de lluvia para mimir, tal cual. A cada rato. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta eso, muchachos y muchachas. Mis clases son así, uy, ustedes verán esas clases presenciales que yo me aviento unas clases presenciales que son una locura. Un día de estos deberíamos hacer una ruleta de Temu y poner mi código promocional. Hmm. Bueno, muchachos y muchachas, pasemos a la siguiente.
que es la 84. ¿Listo? Ya nos reímos, ya estamos descansando un poquito porque pues tampoco la idea es saturarnos de tanta información porque hoy la clase hoy se ha sido pesada. ¿Listo? Vamos a pasar a la siguiente. Ya voy. Ujú. No, Angie, espérame. Angie está. No, Angie. Yo sí voy a hacer clase hasta el sábado, o sea, hasta el sábado ustedes presentan la prueba el sábado, perdón, el domingo 6. Yo voy hasta el sábado 5. Sí, yo hago clase de seguido. Solamente que les estoy diciendo, para quienes son antiguos conmigo, o sea, yo te dije que las clases las terminamos el viernes, pero para los nuevos, espérame, le voy a mandar un audio a Angie porque Angie se puso nostálgica. No, Angie, resulta y pasa que pues, el pago que tú hiciste termina el viernes. Si tú quieres continuar, lo puedes hacer. ¿Listo? Solamente pagarías en este caso, creo que es 35.30 para continuar con esas clases, pero de continuar, continuamos hasta el sábado 5. Ahí está, para que no se me asusten. Diga, profe, se va. No, ¿listo? Los fines de semana ya les voy diciendo. Listo, ya les voy diciendo porque es que como los fines de semana tenemos refuerzo me tocaría poner un horario para sociales y lectura crítica y el otro horario para sociales, perdón, para matemáticas, inglés y naturales. Espérenme, ya vamos para el siguiente. ¿Listo? Yo les voy avisando. No me comprometo como tal porque pues es que, miren, si ustedes se dan cuenta, yo les he estado haciendo clases de seguidito desde el 12 de febrero y solamente me descansé los días que me enfermé, entonces pues no quiero evitar enfermarme. Pero creería yo que yo les aviso, pero los fines de semana podríamos hacer. Sin embargo, el viernes yo les confirmo bien. Creería yo que en la mañana podríamos hacer refuerzo, pero no, me toca organizar los horarios. ¿Listo? Yo les aviso bien y les mando un comunicado, hago todo un comunicado. Estimados colombianos. No, pero sí, yo les explico bien porque es que luego puede haber como una confusión, entonces no quiero que luego piensen que estoy cambiando las clases, sino pues mejor les digo, miren, las clases de los fines de semana quedan así, 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 son 3 fines de semana, estos son los horarios y yo les envío los enlaces para que ustedes se organicen. ¿Listo? Pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta 84. Para llevar agua a varios municipios, el gobernador de un departamento propone la extensión del sistema de acueducto con presupuesto del gobierno nacional. Ojo, presupuesto del departamento con presupuesto nacional. Después de varios estudios, un equipo de ingenieros entrega el diseño del proyecto. Ahora nos dice lo siguiente. Dice que este diseño contempla el trazado que tendrá el acueducto, el presupuesto general que se requiere para construirlo, el plan para proteger la flora y la fauna de la región y la reubicación temporal de algunas familias que viven donde se llevará a cabo las obras. Ahora bien, cuando el gobernador pretende dar inicio al proyecto, el gobierno nacional le comunica que se considere o que si se considera el diseño entregado por los ingenieros, no habrá dinero suficiente para ejecutar la obra, no hay suficiente presupuesto. ¿Por qué? Porque puede ser que en este caso la gobernación presente o se presenten unos planos diferentes y que tengan o abarquen más plata de la que se tiene. ¿Qué aspecto descrito anteriormente obstaculiza el desarrollo del acueducto? ¿El social, el económico, el ambiental o el logístico? A, B, C o D. Obviamente, muchachos, el económico. ¿Por qué el económico? Ya les voy a decir por qué el económico. ¿Listo? Ya les voy a explicar por qué el económico para que se tenga en cuenta. Es el económico, muchachos y muchachas, porque está diciendo en este caso, ¿es el ambiental? O sea, ¿será que algo tiene que ver con la flora y la fauna? No, porque ya se presentó. El aspecto logístico, pues los ingenieros no especifican el trazado definitivo del acueducto, pues dice que aquí sí se tiene, se contempla el trazado. ¿Listo?
¿Qué aspecto anteriormente obstaculiza el desarrollo? El social, pues las familias que viven, no porque dice que se van a ubicar, entonces nos queda la B y la D. Vamos a analizar nuevamente la B y la D. Entonces dice, el gobierno le está diciendo perdón, el gobierno nacional le está diciendo al gobierno local que no tiene porque en este caso eh, dice, ahora bien, cuando el gobernador pretende dar inicio, el gobierno le está diciendo que si se considera ese diseño, no habrá dinero suficiente. Y si no hay dinero suficiente, es porque en este caso no es que falte la obra de mano. Entonces no puede ser el aspecto logístico, pues los ingenieros no especifican el trazado. En este caso la respuesta es la B. El aspecto económico, pues los requerimientos del diseño de la obra no se ajustan al presupuesto del gobierno nacional. ¿Listo? Pregunta número 85. Como resultado del acuerdo de paz firmado por el gobierno y un grupo armado al margen de la ley, se establecieron zonas federales transitorias de normalización CVTN, las cuales consisten en locaciones rurales, o sea, ciertos sitios en la parte rural donde se concentran los militares del grupo armado para iniciar la transición hacia la vida civil. En estas zonas, el ejército del país debe custodiar los miembros del grupo armado en lugar de combatirlos. O sea, aquí no va a haber aquí no va a haber plata, perdón, aquí no va a haber plomo, aquí va a haber un diálogo para hacer esa transición. De acuerdo con lo expuesto, ¿por qué es posible que se dé esta situación? Porque el gobierno nacional quiere que el grupo armado conviva con el ejército, porque el gobierno nacional ha dado un giro hacia el socialismo, nos estamos volviendo como Venezuela, porque el grupo armado ahora controla la ZVTN, o porque la función de las Fuerzas Armadas se adecua de acuerdo al contexto social político del país. A, B, C o D. Muchachos y muchachas, es hora de responder. Por favor. La respuesta es la... Bueno, les voy a dar un tiempo más. La respuesta... ¿Nos estamos volviendo como Venezuela, muchachos? No nos estamos volviendo como Venezuela. ¿Listo? No puede ser de que nos estamos volviendo socialistas. No tiene nada que ver. Además es un juicio de valor. Ojo ahí. ¿Listo? Porque el grupo armado ahora controla la ZDN, no, se está buscando una transición. Entonces queda la A y la D. Porque el gobierno nacional quiere que el grupo armado conviva con el ejército. ¿Será que quieren que el grupo ilegal conviva con el ejército? Obviamente no, la respuesta es la D. Porque las Fuerzas Armadas se adecúan de acuerdo al contexto sociopolítico del país. O sea, al nuevo sistema político o al nuevo sistema social que se efectúe dentro del territorio nacional. Si el presidente quiere combatirlo, pues las Fuerzas Armadas van a combate. Si quieren un diálogo, pues dialogan. ¿Listo? Esto tiene que ver con los diálogos y la transición hacia el proceso de paz que se está, bueno, que se estaba haciendo con el ELN. Lo que pasa es que la verdad, la verdad, muchachos y muchachas, a este país le resulta más rentable que se haga la guerra que se haga la paz. Bueno, nos queda la última pregunta de la clase de hoy. Profe, usted dice que las clases se acaban a las 10. Sí, pero no nos vamos a saturar con tantas preguntas. ¿Listo? Igual vamos a tener refuerzo el fin de semana, mejor dicho. Entonces, tranquilos. La idea es que vayamos descansando, porque ¿de qué sirve que nos saturemos de tantas preguntas si luego se nos olvidan o si luego nosotros no somos robots, somos seres humanos? Lo importante es que en esta pregunta, que es la 86, prestemos total atención a lo que vamos a responder y sepamos cómo lo estamos haciendo. ¿Listo? Entonces, dice de la siguiente manera. En Estados Unidos existe un debate sobre el cambio climático definido como variaciones del clima atribuidas directa o indirectamente a la actividad humana, que alteran la composición de la atmósfera mundial y que se suman a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. Este debate ha llevado a que algunos gobiernos se resistan a suscribir acuerdos internacionales que comprometan a los estados a reducir emisiones de gases.
Por ejemplo, más reciente fue el retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París. Esta situación ha generado que grupos ambientalistas protesten para e insistan en que el desarrollo económico no puede seguir poniéndose por encima de la existencia misma del planeta. Capitalismo. Acuérdense que en Estados Unidos se maneja el capitalismo. Al respecto, el presidente de un país escéptico del cambio climático escribió en su red social de Internet las siguientes dos frases. Por el cambio climático que deberíamos estar preocupados es el provocado por las armas nucleares que están en manos de los líderes locos e incompetentes. Hace frío afuera. ¿Dónde demonios está el cambio climático? Tomado y adaptado de la página del Minambiente, ¿cierto? Referente, aquí está, el financiero, que son las citas de donde se están sacando, y dice, a partir de la información anterior, ¿resultan confiables las afirmaciones del presidente en su red social acerca del cambio climático? ¿Sí o no? A, B, C o D, muchachos y muchachas. ¿Cuál creen que es la respuesta? No. Bueno, entonces digamos que no. B o C, muchachos y muchachas. Ya vamos para allá. B o C. Les voy a dar argumentos a favor de cada una y ya les digo entonces cuál es la respuesta correcta. Si bien la C, que es la que la mayoría está diciendo, muchachos y muchachas, sería aparentemente la respuesta correcta, no voy a decir cuál es todavía. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que quiere un presidente? Un presidente escéptico, o sea, que no cree en el cambio climático, que su país siga siendo competitivo o que él no sabe nada de ciencias naturales. Ya dijimos, bueno, ustedes dijeron ¿cómo cambian? Bueno, C y B. Les voy a explicar cuál es la respuesta. La respuesta, bueno, mentira, les voy a explicar una por una. La C, no porque al ser un político los temas de ciencias naturales le son ajenos a sus conocimientos de la vida diaria. Eso es un juicio de valor. Decir que un presidente no sabe sobre ciencias naturales, pues puede saber porque alguien en su gabinete, el ministro del Medio Ambiente le puede explicar. Es la opción, la C es incorrecta porque aunque los políticos no pueden ser expertos en ciencias naturales, esto no implica que automáticamente sus afirmaciones sean incorrectas. ¿Listo? Entonces, la respuesta correcta es la B, ya que como él no cree en el cambio climático y al no creer en el cambio climático, dice y el texto menciona que algunos gobiernos se resisten a los acuerdos internacionales precisamente buscan o porque buscan desarrollo económico. Entonces, si él no cree en el cambio climático y está diciendo eso, es porque lo más probable es que quiera buscar que su país siga desarrollándose económicamente, incluso si significa afectar la naturaleza y el medio ambiente. ¿Listo? Lo que nos indica que hay intereses económicos. O sea, el presidente no va a decir, bueno, el presidente puede decir lo que quiera. El tipo puede saber como no puede saber, pero decir que no sabe es un juicio de valor, porque el tipo incluso podría llegar a saber. Pero la respuesta más acertada es la B. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esto indica que hay intereses económicos que pueden influir en la postura del presidente. ¿Listo? Mientras que la C incluso es un juicio de valor, está diciendo usted no sabe, pero incluso el tipo puede llegar a saber algo. ¿Listo? Mientras que la B nos está diciendo que tiene intereses competitivos y que ponen en velo o en tela de juicio al momento de establecer sus opiniones. ¿Se entendió o no se entendió, muchachas? Cuéntenme, díganme, muchachas y muchachos. Silvia dice que sí,
Catalina dice que sí. ¿Listo? Eso se infiere. ¿Cómo se infiere, profe? Por aquí lo está diciendo, miren. Variabilidad, suscribirse, periodos de tiempos compatibles, reducir las emisiones. Yo luego les explico todo eso. ¿Qué opino del día cívico? Ay, lo que pasa es que eso entra en una opinión más allá de mi indiferencia. No mi indiferencia, sino mi parcialidad, mi imparcialidad. Cuéntame, Catalina. Profe, usted como está desempleado, ¿usted está de acuerdo con la reforma laboral? Ah, yo justamente era lo que les estaba explicando esta mañana a las muchachas. Les estaba diciendo, yo no estoy desempleado, realmente si tú te das cuenta, yo estoy trabajando. Pues sí, bueno, con el Ministerio de Educación no, pero pues busco otro empleo alternativo. Sí, pero fíjate que incluso si se piensa así, sí tienes razón. O sea, estoy desempleado porque literalmente para el Estado colombiano yo estoy desempleado. Pero les voy a contar algo y es que yo siempre he tenido ideas revolucionarias. Lo que pasa es que me da pereza, me va a costar a dormir. No, mentiras. Pero sí, yo les entiendo. Yo estoy de acuerdo, de hecho, yo sí estoy de acuerdo con la reforma o parte de la reforma laboral, no toda, pero sí gran parte, porque resulta y pasa, muchachos y muchachas, les voy a explicar algo. Hay mucha gente que tiene empresa en este país y ustedes saben que las empresas tributan y le pagan al Estado una serie de impuestos. ¿Listo? Entonces, ¿qué tanto dice? ¿De qué, Xiomara? La reforma, bueno, si quieren luego la podemos leer o la leemos mañana. Un ratico, la pasamos por ahí y sacamos los puntos más importantes. Pero así por encima lo que está diciendo, por ejemplo, es que una parte de esa tributación que hace y era lo que les iba a explicar. Las empresas en Colombia tienen un margen de tributación del 35%. Entonces, claro, imagínense que una empresa pague el 35% solamente en impuestos. Pues lógicamente las empresas no van a poder tener mayor competitividad. ¿Por qué? Porque al tener que tributar mayores impuestos, van a poder, o en este caso, emprender se hace más difícil. ¿Por qué? Porque era lo que les decía, hay que pagar empleados, seguridad social, sueldos, primas, nóminas, etcétera, 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 planta, insumos, etcétera, etcétera. Entonces, un grupo social, no voy a decir de qué partido político en Colombia, está diciendo que la reforma le va a subir los impuestos a las empresas, cuando es totalmente falso. Lo que busca la reforma es que las empresas tengan, por ejemplo, un margen de competitividad como lo es Panamá, Chile o Ecuador, que está más o menos entre el 25 o el 27%, que es 26, podría estar más o menos por ahí. Entonces, claro, si se llegan a bajar unos 8 o 10 puntos de tributación de impuestos, ahora hagan el siguiente ejercicio. Si una empresa paga 200 millones solamente en impuestos, por decir algo, en un semestre y a nivel de el año pagan 400 millones, ¿cuánto sería el 10% de esos 400 millones? 40 millones, lo que significa que esos 40 millones que antes se pagaban en impuestos se van a disminuir para que la empresa sea más competitiva. Eh, es mucho. Yo digo que le bajen sueldos es a los congresistas. Bueno, ya vamos para allá. Luego, si quieren, les puedo explicar toda esa parte. Pero así por encima, la tributación está en el 35%. Si se llega a bajar ese punto tributario, ¿cierto? En un 8 7 6 bueno, en un 8 un 7 un 9%, pues las empresas van a tener que pagar menos impuestos, pero como van a tener que pagar menos impuestos, no es que los empresarios se vayan a llenar de plata, sino que, por ejemplo, no sé si ustedes sabían, los domingos se trabaja algo que se llama el dominical. El dominical se paga o el dominical se paga más que un día común, como entre semana. ¿Por qué? Porque es un día exento de la semana laboral. Entonces, por ejemplo, en Colombia nosotros tenemos que también se paga un 70% más. Lo que pasa es que en Colombia hay empresas que lo que hacen es que en el contrato no contratan a las personas directamente, como por ejemplo los vigilantes. Aquí estaría bien que estuviera Steven, porque Steven nos podría decir y él podría corroborar que los vigilantes trabajan o sea, por ejemplo, de lunes a domingo y descansan un jueves. Pero, ¿qué es lo que pasa? No los colocan en la nómina y son contratos creo que es contrato de obra labor, operación, algo así que se les llama. Y entonces, como no están en ese plantel, ¿qué es lo que sucede? Que, por ejemplo, si van a trabajar un domingo se los pagan como si fuera un martes o un miércoles, cuando se les tiene que pagar más.
Pues como no se les paga por eso, entonces las empresas se reducen y reducen esa parte. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los dominicales sí se tienen que pagar de acuerdo a cuál sea el día. ¿Listo? No solamente en el área de vigilancia, en el área de salud, y hay muchas áreas en este país que son fundamentales para la funcionalidad, la vigilancia, la salud, etcétera, etcétera. Entonces lo que pasa es que eh, son diferentes tipos de contratos. Si quieren, luego les puedo explicar los tipos de contratos que hay aquí en este país, pero hay unos contratos que son de término fijo, que tienen una fecha establecida, indefinidos, que los contratos indefinidos es desde que usted entra hasta que usted lo terminan sacando de la empresa con una justa razón, y los de hora labor que se les paga, bueno, hora labor, y hay otros que también son de prestación de servicios, que es por horas o por la cantidad de actividades que usted hace en una empresa. Pero bueno, básicamente es eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se quiere reducir esa parte tributaria. ¿Para qué? Para que las empresas puedan ser más competitivas. Pero hay ciertos sectores dentro de Colombia que, digamos, a la hora de trabajar o a la hora de montar empresa, se agarran a lo siguiente. Resulta y pasa que en Colombia, muchachos y muchachas, ahorita las horas extras se empiezan a pagar desde las 9 de la noche, cuando con anterioridad y en otros países se paga, incluso hay países que pagan las horas extras desde las 6 de la tarde. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las horas extras, si no estoy mal, creo que es un margen de 6.000, 7.000, 8.000 pesos por cada hora extra que se hace. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esas 3 horas de las 6 a las 9 que se recortaron se pierden. Entonces, prácticamente las personas que trabajan horas extras, que trabajan de 6 o que tienen esas horas, no se les reconoce ese valor y pues lógicamente la empresa se queda con ese beneficio. Entonces ahora lo que se busca es que esas horas extras que inician desde las 9 inicien desde las 7, si no estoy mal, si no, no recuerdo mal, y a partir de ahí pues que se le reconozca a la gente. ¿Listo? Podemos analizar todos estos puntos, si quieren los podemos analizar el día de mañana, nos sentamos, vemos cómo se va a formar lo de la consulta popular, porque es la consulta popular y no es el plebiscito. Ujú. Sí, se busca que los dominicales se paguen en un 100%. Por eso les digo, si quieren y si les parece, podemos mañana analizar todos esos puntos para ver por qué se hace una consulta popular y no un plebiscito. Pero así a grandes rasgos se hace una consulta popular porque la decisión no la toma el presidente, la toma es el Congreso. Pero como el Congreso ya archivó la reforma, entonces ¿qué va a pasar? Que se hace una consulta popular en base a esas preguntas y la gente va a salir a votar y la gente elige ese o va a votar por esa serie de opciones, y a partir de ahí no es que el presidente lo tenga que ejecutar, lo ejecuta el Congreso, y si el Congreso no lo hace, lo siento, pero es la voz del pueblo. ¿Listo? Si quieren, mañana les explico bien cómo es esa parte. A diferencia del plebiscito, que directamente, pues ya el presidente sí tendría, pero el presidente en este caso no puede porque hay una distinción de poderes, etcétera, etcétera, etcétera. Si quieren, luego les explico con mejor detenimiento todo esto.